nombre es Jorgelina Rossi, soy la gerenta general de Previn. Bueno, en principio, gracias por acompañarnos en esta primera charla informativa de la comunidad de administradores Previn. Hoy nos acompaña un experto en economía, Claudio Mitef, licenciado en economía, recibido en la UBA. Bueno, tiene maestría internacional en economía en la Universidad Torcuato de Ditela. También es profesor de la maestría de finanzas de Ditela. Trabajó durante 20 años en el Banco Santander Río como gerente de créditos e inversiones del banco, un sector bastante complicado. Y bueno, hoy nos trae a esta charla un tema que la verdad que nos preocupa a todos, que es un poco la economía y las finanzas y el rumbo de Argentina en ese sector que es muy complicado. Entonces nosotros pensamos un poco traerles una mirada de un experto en el tema, enfocada específicamente en lo que es el rubro de administración de consorcios y en la problemática que hoy tienen que llevar adelante los consorcios en una situación donde la economía es muy frágil, donde ustedes tienen un rol fundamental en ese sector para la administración de los bienes de un tercero, como es el consorcista, por lo cual le voy a dar el lugar a Claudio para que nos cuente un poco cuál es su mirada específicamente de este sector. Les cuento brevemente, la charla no va a durar más de 40 minutos. Ahora les vamos a mostrar un número de teléfono, un número de WhatsApp, donde van a poder enviarnos preguntas y que Claudio al final de la charla va a tratar de responder en su mayoría. Si les queda una duda, por supuesto, nos pueden escribir por mail o por el mismo WhatsApp y después Claudio se va a tomar la molestia de contestarles, si es que puede, ¿no? Obviamente, a su mail personal. También es importante que nos dejen sus datos porque con la participación en esta primera charla informativa de la comunidad de administradores Previn, les vamos a hacer llevar un presente, que es un portacelular para teleconferencias, en agradecimiento, digamos, a su tiempo. Y bueno, nada, los dejo con Claudio y espero que esta charla les sirva. Les agradezco nuevamente. Muy bien, muy buenas tardes, gracias doctora Rossi. Bien, la idea hoy, tenemos por desafío de contar la visitud de nuestra querida economía argentina y por otro lado, tratar de observar algunas cuestiones claves. Lo primero que le voy a contar a ustedes es los datos de contacto. Ustedes van a ver el número de WhatsApp que les recomiendo que lo anoten para cualquier duda que tengan, ya sea técnica de la comunicación actual o de algún tema de la presentación que quieran consultar al final. El teléfono es el 11 55 83 10 59 o por mail a info@previn. Bueno, la idea es crear escenarios en el cual se ve el escenario económico más probable que podemos afrontar en la economía argentina 2020-2021, las variables claves del negocio y de la economía, y luego tratar de visualizar claramente todo lo que tiene que ver con el administrador y todo lo que relacionado al consorcista. Por eso vamos a hablar sobre políticas de cobranza efectivas y estructuras inteligentes de gastos en los edificios. Y por último, las acciones recomendadas en materia de política de ingresos, en gastos eficientes y la aplicación de tecnología para reducir gastos. Hemos tomado como base lo que se denomina REM, que es el resumen de expectativas de mercado de casi 40 compañías, ya sea bancos y consultoras, que establecen distintos pronósticos para la economía argentina en los próximos meses y el 2021. Se realiza un promedio, es una declaración jurada oficial, por lo cual sobre esa base vamos a ver cuál creemos que es el escenario más probable donde se desenvuelva la economía argentina y nuestros negocios, que es lo más importante. Lo primero que tenemos que saber es que vamos a tener que convivir con algo que los que vivieron intensamente los finales de los 80 y principios de los 90 lo recordarán, que es la economía de alta inflación. Es casi imposible pensar que la inflación en el corto plazo va a reducirse por dos elementos centrales. Uno es el enorme déficit fiscal que tiene la economía argentina, el déficit primario, y segundo, la increíblemente alta emisión monetaria que
se produjo en el 2020 y que condiciona el 2021. Ustedes saben que los efectos monetarios normalmente tardan 9 meses en llegar a la economía. Y bueno, estamos en un periodo de aceleración de la inflación. Eso tiene un alto impacto en las cobranzas, en los gastos que vamos a tener que hacer en los consorcios, y tenemos que adaptar nuestras políticas a cómo manejar eso, cómo ver una oportunidad en eso para captar nuevos clientes y cómo ver la evolución de ese tipo de variables tan críticas que ustedes lo van a observar en la tercera columna donde habla de mediana. Van a ver que prácticamente a partir de octubre la inflación empieza a acelerarse para llegar en diciembre al 4%, y en el primer trimestre está cerca del 4%, nosotros calculamos que en el tercer trimestre va a estar cerca del 5%. Y eso es un escenario distinto que hace tiempo que no se ve en Argentina, y calculamos que la inflación lo más probable es que esté alrededor del 50%, que es el consenso de los economistas argentinos. Bien, ¿qué pasa cuando hay alta inflación? Bueno, cuando hay alta inflación, que en Argentina es mucho más alta que en el resto de los países, cuando se acerca al 50%, aparecen problemas para nuestra operatoria diaria como administrador. Por ejemplo, cómo comprar, cómo presupuestar, cómo justificar nuestras decisiones ante el consorcio de administradores, el consorcio de los consorcistas. Bueno, todo eso genera un dilema, que la idea es que hay que trabajarlo, adelantarse, porque solamente genera presiones, como ha pasado siempre que se producen este tipo de circunstancias. Se potencian herramientas financieras que permiten licuar ese gasto. Ustedes saben que en Argentina hoy en día, y calculamos que durante todo el 2021, las tasas de interés reales en pesos van a ser negativas. ¿Qué implica eso? Que todo lo que uno pueda patear, como se dice en la jerga, el gasto a futuro, implica una licuación de ese gasto y una mejor eficiencia del manejo de la caja. Por el contrario, cobrar cuanto antes se vuelve una circunstancia casi esencial para el manejo de un edificio. Otro fenómeno que existe en este tipo de escenarios es la alta inflación, y que normalmente se reducen los proveedores que van a ofrecer servicios a buen precio y financiamiento, porque ya el financiamiento depende mucho del capital de trabajo de los proveedores con cual trabajamos, y ya eso es un elemento ya que reduce la oferta, porque no es tan común en alta inflación que los proveedores de nuestros servicios a nuestros consorcistas den plazos atractivos para poder ir avanzando con la operatoria normal, y que es tan importante para nosotros para poder establecer una caja permanente y segura de los recursos de los administrados. El rol de la tecnología y la transformación de un edificio de cualquier antigüedad en un edificio inteligente es un desafío del año 2020, del 2021 y de los años venideros. Es un proceso irreversible que va a pasar, y la clave es cuánto nosotros nos tomemos y nos adelantemos delante de nuestros clientes, que sepan que nosotros estamos a la vanguardia del cambio tecnológico, y eso va a permitir lograr con mucha efectividad una reducción de costos y un manejo eficiente y moderno de un edificio en Argentina, como es la tendencia que se ve y observa en el mundo. Cuando hablamos de tecnología, yo quiero poner 2 ejemplos muy interesantes. El primero es que, bueno, la vida nuestra ha cambiado. De hecho, yo hoy no tengo la posibilidad de verlos, de conocerlos, de estrechar su mano, sino que estoy en la alternativa de comunicarme con un Zoom, en el cual puede haber seguramente errores, y les pido disculpas de mi parte, pero es la forma de comunicarnos, de sus hogares, de sus oficinas, poder llegar y tener un contacto directo. Esto es un fenómeno que seguramente va a permanecer en el tiempo, y es solamente un síntoma. La gente se acercó a la tecnología, y hay 2 negocios que uno lo ve claramente. Uno es el de los seguros. Como la tecnología permite contratar seguros desde el hogar, desde la casa de una persona, puede cambiar el seguro de su auto viendo la alternativa más interesante o más eficiente. Eso no pasaba anteriormente, y este año se ha producido un boom de ese tipo de servicios. Obviamente, después tiene la complejidad que es, como yo siempre digo, este tipo de servicios muchas veces tienen muchos problemas de postventa, ya sea para comprar pasajes aéreos, para comprar servicios aéreos o seguros, que todo funciona bien si las cosas funcionan bien. El día que hay un problema, el customer service es la gran debilidad, sobre todo en Argentina. ¿Qué pasa cuando algo no está en línea con lo que yo pido? ¿A quién llamo? Bueno, es un desafío de la tecnología futuro que todos tenemos que establecer. Y el segundo punto, un tema muy crítico, y una vez que es un tema que está a la cabeza de los ciudadanos de la zona de AMBA, es la seguridad. Ustedes recuerden que la ciudad más segura del mundo es Londres, que tiene casi 100.000 cámaras de seguridad. ¿Por qué? Porque la seguridad es disuasiva, es eficiente, es de bajo costo, implica una alta carga tecnológica, pero hace que el ciudadano
o el habitante de un consorcio que nosotros administramos se sienta más seguro. Y ese es un paso que irremediablemente la Argentina va, sobre todo con la situación de incremento permanente de la inseguridad, que es un efecto que con alta inflación, con economía estable, sin duda se va a acrecentar lamentablemente para todos los que vimos en AMBA en los próximos meses. Ese desafío de aplicar la tecnología a nuestros edificios es algo que también se deja abierta la puerta porque es un cambio que irremediablemente va a suceder. Bueno, lo que yo llamo la madre de todas las batallas es la suba del dólar o la devaluación incontrolable de nuestro peso, la pérdida de valor del peso argentino, fruto de un montón de cosas que vamos a tratar de estudiar. Vamos hasta ver hasta dónde llegamos en la incertidumbre, cuál es el techo, ¿correcto? ¿Cuál es el piso? Hoy en día el dólar está cotizando en este momento a 150, el dólar llamado blue o libre. Bueno, todo ese escenario va a influenciar, ¿por qué? Porque es determinante en la aceleración de la inflación y es determinante en el comportamiento de los consumidores. Esto es lo que el consenso de los 40 principales bancos, casas de bolsa y economistas establecen en el tipo de cambio oficial. Generalmente no se proyecta dólar blue, obviamente, porque es una declaración jurada, que es el Banco Central, y tiene carácter de declaración jurada. Bueno, en general tienden a ser más cuidadosos los consultores en el tipo de cambio, porque nadie quiere aparecer como el más devaluador. Eso es algo más que obvio con este gobierno y con cualquier gobierno. Por lo cual ustedes ven es claramente un ascenso permanente. Y si ustedes se fijan en la cuarta columna que dice diferencia con el REM anterior, van a ver que los economistas están corrigiendo a la suba el tipo de cambio oficial. Uno percibe que el tipo de cambio oficial está sometido bajo presión. A diferencia del dólar blue, o el contado con liquidación, o el dólar MEP, o dólar bolsa, la sensación que uno tiene es que el dólar oficial está siendo afectado por dos fenómenos. Uno, que los exportadores no liquidan, y otro, que los importadores aceleran la compra de dólares lo más rápido posible. Hoy, que tenemos justamente hoy, ha llegado una visita del Fondo Monetario, les quiero comentar algo. No existe en la historia argentina ningún plan de facilidades extendidas, como quiere el gobierno negociar con la actual misión del fondo, que implica patear hacia adelante los vencimientos de 2020, que son muy, pero muy importantes, sin una devaluación del tipo de cambio oficial antes de la firma. Recuérdenlo. Otro punto es cómo se calculan los alternativos cuando estamos viendo, como vamos a la presentación, que por ejemplo en abril el dólar va a estar alrededor, el oficial, alrededor de 100. Bueno, dado la brecha cambiaria es cerca del 100%, recomiendo multiplicado por 2. O sea que el tipo de cambio libre, si siguieran las tendencias actuales, estaría alrededor de 200 pesos para fin del verano. Ahora, hay una cosa que tenemos que saber. La brecha cambiaria, es decir, la relación que hay entre el dólar blue y el dólar oficial, que hoy es del 100, no se recuerda en momentos históricos, salvo la parte final del gobierno del doctor Alfonsín, con brechas tan altas, tan altas. Es más, la segunda presidencia de la doctora Kirchner, la brecha cambiaria fue del 41% promedio. Ustedes recordarán que pasaba como hoy, había toda una recesión cambiaria que era casi imposible comprar dólares, como hoy, y eso hace que ese escenario del 100% es muy difícil que permanezca estable. O la Argentina va rumbo a una unificación o desdoblamiento cambiario, o va rumbo a un crecimiento importante de esa brecha en los próximos meses. Para eso hay que hacer foco en el problema de por qué cae el peso, que esencialmente la gente ve por delante una aceleración importante de la inflación. Entender que la posibilidad de inflación es un dato concreto que mueve el mundo inmobiliario, el mundo de compra-venta de autos, de los consumidores, y si pago las expensas o no. Por lo cual es muy importante todo ese tipo de esquemas. Las posibilidades de hiperinflación, quiero aclarar lo que es una hiperinflación. En Argentina, en julio de 1989, la inflación llegó al 200%. Eso significaba que si un vaso que valía 50 pesos el día 1 de julio, el día 30 de julio valía nada más y nada menos que 150 pesos. Bueno, ese escenario no lo veo probable, no lo veo factible en el 2021. Veo un escenario de alta inflación y de aceleración de la inflación, pero los gobiernos, todos, incluyendo este,
saben que una hiperinflación implica una salida del gobierno, como le pasó al doctor Alfonsín, que tuvo que adelantar las elecciones presidenciales, porque la sociedad argentina y ninguna sociedad del mundo se banca una inflación del 200 mensual, porque eso implica esquema de pobreza del 60-70% y una crisis social y política de envergadura. Ese escenario no lo vemos para el 2021, por lo cual ese es un elemento tranquilizador. Bien, ¿cuáles son los elementos críticos con el emoji triste, ¿no?, de la economía argentina? Bueno, el primero es que Argentina tiene una emisión descontrolada. Para ustedes se me idea, del 31 de diciembre a hoy, la cantidad de dinero de la Argentina se duplicó. Algo que en países normales, por ejemplo en Suiza, tardea 15 años, acá lo hacemos en la friolera de 10 meses. Por lo cual somos los grandes emisores de dinero del mundo. Yo creo que todos los fabricantes de billetes soñarían de tener de cliente a Argentina, porque fabricamos y fabricamos en cantidad. El segundo punto es la falta de credibilidad económica, que es obvio, solamente ver el Rigo País a 1.400 puntos después de un canje exitoso de deuda, implica que no hay credibilidad. Lamentablemente todavía no ha logrado la actual gestión económica. El tercer punto es el gigantesco desequilibrio fiscal. Hoy en día tenemos un desequilibrio fiscal que es casi 6 puntos de PBI, es una cifra gigantesca, es una cifra que asusta y que se debe corregir. Y que si el gobierno quiere un acuerdo con el fondo, se tiene que reducir sensiblemente. De lo contrario, no hay ninguna posibilidad de acuerdo con el fondo. El cuarto es una crisis dramática de la producción. Argentina va a terminar este año con la mayor recesión de la historia, más que la guerra de las Malvinas, más que la hiperinflación del 89 y más que el corralito de 2002, por lo cual es un golpe fundamental y fenomenal para miles de pymes que han sufrido muchísimo, para mucho dolor de nuestros compatriotas, pero es una realidad. Somos todos un poco más pobres. Otro punto elemento es recrear la confianza. ¿Cómo se recrea la confianza en un país como el nuestro? Volviendo a la ortodoxia económica, siendo creíbles, alineando el discurso y los hechos, no que los discursos y los hechos se desalineen y la gente confunda, se asuste. Y por último, eliminar cualquier tipo de temor a la confiscación, ya sea porque me quiero tomar el terreno de al lado que lo veo libre y lo veo ideal para tirarme de palomita, o para abrir las cajas de seguridad, o para tomar los dólares y llevarme los puestos, etc. Mi opinión, ese tipo de temor es un tema complejísimo en la Argentina, porque más del 70% de los argentinos lo están percibiendo según las encuestas y están en contra de cualquier tipo de avasallamiento a la propiedad privada. Es un elemento crítico que el gobierno fácilmente puede despejar este temor y hay que hacerlo ahora. Da la impresión, da la sensación que el presidente Fernández está viendo este punto y estaría tomando acciones como la de Guernica en función de volver a la normalidad y dejar toda esta locura que no beneficia a nadie, salvo a la gente que le gusta lo ilegal. ¿Cuáles son los temores que generan estas medidas que hemos visto recién? Primero, la gente quiere dormir enamorada de sus billetes verdes, dólares, como aparece ahí esa niña ahí en la cama, abrazando los dólares. Luego el temor de la confiscación que dijimos recién, ¿no? Me tocó en un banco ser responsable de inversiones y de carga de seguridad, y mucha gente me decía, van a ir con el escáner y van a ver dentro de la caja a ver qué tenemos. Y yo decía, no, verán el pasaporte tuyo, la joya de la abuela, etc. Pero estoy seguro que ningún juez normal va a permitir, salvo que sea narcotraficante o delincuente, que traer una caja de seguridad. Sigo convencido que en la esencia del sistema legal argentino, la propiedad privada todavía vale. Por lo cual este temor no lo veo como realista hoy. Y por último, la seguridad del dólar. La gente siente que el dólar nunca pierde valor contra el peso, a pesar de que lo pierde. De hecho, desde que ganó Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos, el dólar tiene una caída importante, ¿no?, en todo el mundo, y uno siempre siente que la emisión de dólares, que ha sido muy grande también, puede afectar el dólar contra el euro o el dólar contra el yen. Y eso puede pasar, pero en Argentina eso no se percibe. Se percibe siempre que el temor está en nuestra moneda, con obvias razones. Solamente viendo la cantidad de ceros que se retiran de nuestra moneda, es motivo más que suficiente para estar preocupado. Bueno, ¿qué hay del lado positivo, no? El emoji alegre. ¿Qué dice el emoji alegre? El emoji alegre dice que la estructura del sistema financiero argentino es bastante sólida. No es como en el 2002. No es como en el 2002 que el gobierno tenía, por delante del sistema bancario, que tenía 2/3 partes de sus activos en bonos argentinos.
aclaro, obligados a comprar por el gobierno en la etapa final de la convertibilidad. Pero un banco en el cual 2/3 partes de sus activos son bonos, el día que defaultea ese país, defaultea el banco. Es algo tan obvio y simple como lo que pasó en Argentina. Están bastante calzados los depósitos en dólares y los préstamos. De hecho, una gran liquidez en dólares. De hecho, hay bancos que no te aceptan plazo fijo en dólares. ¿Por qué? Porque los bancos han reducido significativamente el financiamiento de exportaciones. Es más, han cambiado la línea de crédito en dólares a los exportadores por línea en pesos, porque es el temor que le corran todos los dólares que tienen. Y de hecho, el mes de octubre, y fue un mes complicado, en Argentina se retiraron 71 millones de dólares por día por ventanilla de depósitos en dólares. El tercer punto es la gobernabilidad. Da la impresión que la gobernabilidad, por lo menos hasta ahora, no está en juego. Que puede haber conflictos en el mismo gobierno, y todos sabemos de qué estoy hablando, es posible, pero por ahora no se vislumbra como algo de corto plazo. El cuarto es el descontrol social controlado o descontrolado. En 1989 y en 2002, las calles estaban en manos de los revoltosos, los saqueadores. Por ahora ese escenario no se vislumbra. La malla social y de adictos que tiene el gobierno hace que es poco probable, salvo que haya una guerra interna entre facciones del mismo gobierno, se ve como poco probable ese escenario que ha derrumbado gobiernos. Y por último, y es muy importante, y como economista diría que es el más importante, los precios de los commodities han subido significativamente. Los Kirchner han tenido siempre mucha suerte con esto. Hoy están en $400 la tonelada de soja. Ustedes piensen, en mi opinión, un factor clave para la salida de la convertibilidad fue la caída a $150 del precio de la tonelada de soja. Hoy la tenemos a 400. Ustedes imagínense, en un contexto más amigable de la economía argentina, sería nuestra gran solución. Hoy no parece tan claro, porque los exportadores no están dispuestos a este tipo de cambio y a estas retenciones liquidar. Pero bueno, es cuestión de trabajar sobre esto. La razón que dice que el dólar a precios de hoy, de la presidencia del doctor Alfonsín, de ese último trimestre fatídico, es 250 pesos. Imagínense un litro de nafta que valiera 20 centavos de dólar o 15 centavos de dólar. Imagínense que todos los autos, los televisores y los celulares valieran el doble que hoy, ¿no? O el triple que hoy, ¿no? Porque contra 80 es el triple. Sería muy difícil comprar las cosas básicas en la Argentina. Ese es un precio de hiper. En el segundo punto, los 160, es el precio que uno tendría el dólar hoy, si lo comparamos con la salida del corralito, abril del 2002. El precio de ese dólar es a pesos de hoy 160, pero hoy no tenemos corralito. O sea, no tenemos hiperinflación de 250 y no tenemos corralito de 160. Tenemos otros problemas. La absoluta desconfianza de los inversores en Argentina. Y eso hace que el dólar valga 150 pesos. ¿Por qué? Porque la desconfianza se mantiene, persiste, resulta como un elemento perturbador para todos nosotros, y eso implica un tema muy crítico, y hace que esas expectativas jueguen tan en contra de la economía argentina. ¿Se pueden dar vuelta? Siempre se puede dar vuelta en la medida que la racionalidad vuelva a la economía argentina. El dilema de tasa y precios es un tema muy importante. Hoy en Argentina, correcto, invertir en pesos a tasa de interés, la tasa bailar que la tasa mayorista, claramente una inflación del 50% y las proyecciones de los economistas indica que la tasa de interés en Argentina de la ahorrista va a ser negativa permanentemente. Permanentemente. Apostar al peso de estas tasas es perder dinero. Tiene la opción del plazo fijo UVA, tiene la opción de comprar bonos ajustados por dólar link, pero el plazo fijo tradicional, el que ustedes pueden invertir en las administraciones o los ahorros y los fondos que se tienen, ese es pérdida segura. Lamentablemente, el que apuesta al peso está casi asegurado que pierde por el tipo de cambio o contra la inflación. Eso debe cambiar. Porque esto es claramente una licuación permanente de la gente en pesos, y uno comprende, porque hay una gran cantidad de deudas que tienen que licuarse de gente que no va a poder pagarla o de empresas que no van a poder pagarla, pero esta permanencia de estas reales negativas juega muy, pero muy en contra de la estabilización.
¿Cuál es el escenario que el Fondo Monetario hoy va a ver? El FMI te va a decir, yo quiero el equilibrio fiscal de la economía argentina. No te va a decir cómo, te va a decir lo que quiere. Entonces, ¿el gobierno qué hace? Por un lado, la teoría Heller es poner impuestos absolutamente disparatados a la gente que tiene un patrimonio medianamente alto en la Argentina, confiscatorio totalmente, que yo tengo mis dudas que se llegue a aplicar, porque creo que esto termina judicializando, y el gran negocio, como siempre en este tipo de cosas en Argentina, son los abogados, y no el fisco cobrando nada, porque es casi absurdo. En el mundo no existe un impuesto como este que vaya al patrimonio y sea de tal magnitud confiscatorio en un país que tiene, además, impuestos de bienes personales. El segundo es emitir deuda. A pesar de los dichos, ¿no? Recuerden que los políticos siempre hay que evaluarlos por lo que hacen y no por lo que dicen. El mes pasado, Argentina hizo una emisión fabulosa de bonos en pesos atados a inflación y a dólar, que es lo único que el mercado les compra. Bueno, esa fabulosa emisión fue lo que hizo bajar al dólar y el excedente increíble de pesos que había en el mercado, que era casi absurdo que siguiera dando vuelta y permanentemente comprando y devaluando la moneda, con un daño atroz a la economía. Bueno, el gobierno está emitiendo una enorme cantidad de bonos, ¿correcto? Que veremos el destino en los próximos años, qué pasa con ellos. Y por último, algo que claramente ustedes van a comprender, y hoy está más que claro quiénes van a pagar la factura de la boda o el pato de la boda, que son los jubilados, en primer punto, la nueva fórmula de ajuste. Recuerden que no va por inflación, va por salario, que calculamos nosotros que va a estar más de 10% por debajo de la inflación, y por recaudación, que va a estar 5% por debajo de la inflación. Es decir, que no le reconoces toda la baja del año 2020, le vas a bajar por lo menos un 8 o 9% reales en el 2021, y además, en vez de ajustar trimestralmente, lo vas a ajustar cada 6 meses. Por lo cual se llama efecto Tansi, va a seguir ganándole, porque hasta dentro de 6 meses vamos a ajustarlo, por lo cual los abuelos, los papás de uno, son los que van a pagar esta factura, y es terrible, pero así va a ser. Y por otro lado van a ser los empleados públicos, nuestros queridos y poco efectivos y poco laboriosos empleados públicos, van a tener que tener un aporte, y el aporte no es la reducción normal de una cantidad increíblemente alta de empleos públicos en cualquier índice que uno tome de Argentina, como Brasil, Uruguay o Chile, sino que va a ser la licuación lisa y llana de los salarios de empleados públicos. Nosotros calculamos que la baja va a ser entre 10 y 15%, y de esto no se van a salvar, porque es esto, ¿correcto? O el no acuerdo del fondo y una crisis peor. En síntesis, la economía no está en equilibrio, y los queridos administradores tienen que trabajar en ese mundo desequilibrado, lleno de complicaciones, teniendo que dar explicaciones a los consorcistas de cosas de las cuales uno no es responsable, pero la realidad es el escenario 2021. Tasa de interés negativas y tipo de cambio inestable implica alta inflación y nivel de actividad no recuperable. ¿Y qué quiero decir con esto? Viendo acá la foto de la película Der Untergang, que es La Caída, no se la vieron, una película alemana increíble de los últimos días de Adolf Hitler en la Cancillería, en la cual él visualizaba ejércitos que se tenían que movilizar y que no existían, sus generales los miraban, digamos, impresionados. Bueno, esa caída en la Argentina uno lo ve acá. Esto es la factura del dolor, esta es la factura de la incorrecta política sanitaria que tuvo Argentina, que implicó un freno tremendo de la economía argentina. La economía argentina va a caer casi 12%, solamente se va a recuperar un poquito más de un tercio el año que viene, y en los próximos años va a recuperar de 100 la mitad. Es como que hubiéramos agarrado el calendario de nuestras vidas y el 2020, 2021, 2022 los tiramos y no nos acordamos más de lo que pasó, porque fue un tiempo muerto. Al final de 2022, la economía va a estar todavía 4 puntos abajo de la economía del 2019, que nos iba mal. Bien, cuando uno compara con países como Brasil, se calcula que en el 2021 Brasil va a recuperar toda la caída del 2020. Chile también. Uruguay a mediados de 2022. ¿Por qué nosotros, que respiramos el mismo aire, que nos gustan los mismos deportes, que comemos la misma comida, nos pasa esto? Porque nuestro descontrol fiscal permanece. Y nuestros políticos no son responsables y les encanta gastar. Y lamentablemente en Argentina el gasto es votado. Y eso implica que el descontrol fiscal
no es castigado como en otros países. Hay un camino, siempre hay un camino posible, correcto, y veremos cuál es. Ese camino es el que Guzmán tendrá que convencer a las salas políticas del gobierno de decir, de déficit, 1.8 billones de déficit, que casi un 10% menos que el de 2020 con pandemia, no es factible. El fondo le va a pedir por lo menos una reducción de 30% de esto. Si no, no es viable, porque la cantidad de emisión de dinero que va a requerir Argentina para emitir eso, para financiar eso, es de una nueva base monetaria más. Y los argentinos no quieren más pesos. Por lo cual, estamos en un dilema. Yo creo que Guzmán lo sabe. Uno no es profesor de la Universidad de Columbia, por suerte, o porque no había otro que quisiera interesar ese cargo. Requiere un mérito. Y yo estoy seguro que Guzmán entiende el problema, que lo puede ejecutar, que tenga la personalidad para llevarlo adelante, es otro partido. Pero aquí se juega el partido de Argentina y el futuro de los próximos años argentinos. Esperemos que lo logre. Había 3 escenarios posibles. Argentina, hasta hace 20 días, está en el primero de la derecha. Quería mantener las cosas como estaban, salir despacito, tasas de interés muy bajas, el dólar subía, no pasaba nada, el dólar libre no interesaba, el paralelo no existía, era ilegal, era de los narcos. Todo eso implicó tomas de tierras, temores a expropiaciones. Bueno, todo ese escenario turbulento implicó que el dólar llegara casi a 200 pesos. Yo creo que Guzmán, ese famoso fin de semana que habló con el presidente, creo que le puso los puntos sobre las IES y se dio cuenta que se le iba de las manos. Se le iba de la mano del gobierno de Guzmán, la administración de Guzmán, seguramente iba a saltar por Buenos Aires, pero quizás llegara un poco más lejos esto. Bueno, hace 15, 20 días hubo un cambio del escenario de la derecha, ¿correcto? Donde está esa persona que está a punto de suicidarse, al de la izquierda. El temor del mercado era que fuera el del centro, porque en el centro era yo seguía devaluando y la única salida era una maxi devaluación que licuara todo, que pudiera arbitrar el sector externo de la economía, que la gente no siga comprando dólares, que la pobreza llegara al 70% en Argentina, que los grandes perdedores serían los votantes del mismo gobierno. Y si el gobierno no hacía nada, la realidad del mercado, porque el mercado siempre ajusta, iba a ser el escenario intermedio que ustedes ven ahí, que era el escenario del caos, el escenario de inflación del 100%. Bueno, la sensación que tiene el mercado, que por lo menos por ahora, el gobierno dio la racionalidad, que es el de la izquierda, que es pedir apoyo del fondo para la refinanciación de la deuda, que es, ustedes saben que Argentina el año que viene no tiene vencimientos de bonos, pues lo refinanció todos, pero sí le tiene que pagar miles y miles de millones al Fondo Monetario Internacional. El acuerdo es, si no me des nada, pero haceme un rollover de la deuda, o sea, haceme una refinanciación de esa deuda. Esto implicará reducir gastos en términos reales, buscar apoyo del fondo. Esto frenó la corrida, evidentemente, el dólar libre. Esto va a implicar un ajuste del dólar oficial, sin duda. Esto va a implicar una inflación alta, en torno al 50%, no del 100%, o 100 o más, el escenario peor. Un tipo de cambio real libre con una baja significativa, como hemos visto. Esto va a implicar que la pobreza va a seguir siendo igual muy alta, pero no se va a empeorar. Uno siente que la economía como que llegó al piso y no va a empeorar, pero tampoco va a mejorar mucho. Por lo cual hay que ver cuánto este sistema políticamente aguanta. Es el gran dilema. Bien, ¿y qué hace uno cuando se volatiliza la moneda con sus clientes, con la cartera propia del administrador? Bueno, yo siempre digo que los ahorros, hay edificios que tienen ahorros para hacer obras, etcétera, etcétera. Recomiendo volcarlos a fondos de dólar link que tienen todos los bancos de plaza, o plazos fijos precancelables UVA, que ajustan por inflación. No quedarse a tasa pura porque es la ecuación segura. Segundo, tratar de comprar todos los insumos, servicios que se puedan hacer adelantado, porque la inflación se viene. Es un dato seguro que la inflación se viene, por lo cual estoquear de elementos básicos al edificio, la medida que ese edificio tenga caja, es una buena medida para tomar. Y por último, correcto, un tema crítico, para asegurarnos que no tengamos que subir permanentemente las expensas porque nos quedamos sin caja, es tratar de que la caja sea el elemento central en nuestra gestión. Buscar proveedores que nos financien para no tener que pagarles hoy y poder derivar el pago al futuro. Tratar de buscar esquemas en gastos esenciales, que ahora vamos a ver en detalles. Bueno, esta es una típica reunión de consorcio que va a pasar en el 2021, que la gente dirá, che, ¿qué hacemos con nuestro edificio? Y yo creo que el administrador
esos buenos administradores de la comunidad, de administradores Previn, tienen que adelantarse y tener planes para esas preguntas que se vienen. ¿Qué es lo que yo veo? Es un edificio tipo de AMBA, en el cual hay edificios que tienen servicios centrales, otros que no. Hicimos un estudio y uno sabe que alrededor del 60% son gastos salariales e impuestos, etc. Cuando uno ve en la segunda página van a ver que uno ve los costos de los administradores versus la inflación y hay mundos diferentes. Y tengámoslo en cuenta que es muy importante para la actividad de ustedes. Primero, algo positivo. Los encargados van a ajustar bastante por debajo de la inflación en el 2020-2021. Nosotros estimamos en un 15% por debajo de la inflación en 2020-2021. ¿Qué implica eso? Que en términos reales la jubilación, el sueldo del encargado se va a reducir significativamente. El segundo, que las tarifas van a estar por debajo de la inflación también, a pesar de que se van a descongelar a partir de enero, la suba no va a ser el 100% de la inflación, sino que va a ser menos. Por lo cual esos ítems que son muy importantes en la canasta de un edificio, de un gasto de un edificio, van a estar creciendo por debajo de la inflación. ¿Quiénes acompañan a la inflación? Los impuestos provinciales y municipales. Creo que ahí va a haber una suba muy importante, y lo van a ver los próximos días. Los abonos, y creo que los honorarios de administradores también van a correr suerte de seguir la inflación, a pesar de ser un servicio que está hackeado, porque todos los servicios están hackeados por la inflación. Y por último, ¿qué es lo que tenemos que tener mucho cuidado? Insumos, reparaciones y seguros. Los seguros que van a estar al tope de la línea, ¿por qué? Porque ajustan por el valor de propiedades, de los valores, de incendio, etcétera, etcétera, por lo que hay una suba muy importante que es imposible de detener. Y los demás, lo que son insumos, etcétera, la idea recomienda una política preventiva de contratar, asegurar precio, correcto, si uno tiene un abono, así, che, ¿cómo puedo hacer para asegurar mi precio? ¿Por qué? Porque la inflación se viene y antes de que se venga, tratar de tener una certeza en ese precio. Y lo que son bienes como productos de limpieza, etcétera, etcétera, tratar también de adelantar y tener un stock para poder cuidarnos de esa suba permanente de precios. Por lo cual, ustedes ven que a la inflación más o menos a la mitad de los precios, menor un 31 y más que la inflación 14. ¿Dónde están los lugares para mejorar la eficiencia en costos? La energía, sigo recomendando que el LED es la tecnología del futuro, menor mantenimiento, menor consumo. Ustedes piensen que una lámpara dicroica de casi 75 puntos menos de costo de electricidad. Hay que hacerlo, hay que invertir en ello. Los abonos, trabajemos sobre los abonos en el cual podemos fijar precio a largo plazo. Yo sé que es una cosa difícil, compleja, la negociación es realmente trabada porque son intereses contrapuestos, pero tenemos que hacerlo. Busquemos el proveedor más eficiente que nos pueda asegurar un precio porque nos asegura una certeza futuro y poder presentarle a la administración de un consorcio que nosotros velamos por sus intereses. Insumos, como dijimos antes, y por último, seguridad. Seguridad por dos lados. Uno, los que tenemos seguridad física en los edificios, estamos viendo realmente costos muy significativos que se van increyendo y que va por el dilema de sigo con seguridad o no sigo. Bueno, la posibilidad de no seguir en la Argentina de hoy no es viable. La gente no quiere terminar con un tiro en la cabeza o que le roben entrada en una entradera, por lo cual va a ser el sacrificio posible y lo imposible. Pero dentro de la lógica de finanzas, de lo que tiene que ver con los gastos que podemos asumir. La estructura de gastos que tiene un edificio en la Ciudad de Buenos Aires, son 60% son regulados, son impuestos, son salarios que no podemos manejar, y tenemos un 40% que sí los podemos manejar. Sobre esos 40 es donde tenemos que trabajar. ¿Cómo es la política de gastos e ingresos que enfrentamos en el 2021? Bueno, y el 2020. Lo que ustedes van a ver es que no solamente van a bajar los ingresos de los encargados de edificio, los ingresos de las personas que viven en esos edificios también van a caer, ¿correcto? De hecho, el año que viene calculamos que van a caer un 6%. En cuanto a los precios regulados, calculamos que van a caer un 2%, mientras que los precios libres calculamos que van a crecer un 16%. ¿Qué es la cuenta que uno tiene? Y que el edificio tipo que ustedes trabajan va a tener una caída en términos reales entre el 2020 y 2021 de casi 14% de la recaudación de expensas, en términos reales, contra la inflación. Que los gastos regulados van a caer un 18%, van a caer más aún, pero los costos en regulación van a crecer 24%. ¿Qué es esa ecuación? Y la ecuación es que necesitamos de su magia, de su arte, para poder lograr un equilibrio en esta ecuación. El total de ingresos va a caer 14% en el bienio contra la inflación, el total de gastos 4%, por lo cual vamos a tener un desfasaje del 8% del total de las expensas. ¿Qué implica esto?
que la magia de buen administrador, que son ustedes, va a tener que resurgir y relucir, y le voy a dar elementos para ayudarlos para poder capear este temporal, que las cuentas no van a dar. Cobranzas. Un punto crítico e importante, sin duda, son las cobranzas. Tenemos que trabajar en varios planos, ¿correcto? Con las administraciones correspondientes de los consorcios. Primero, yo diría que hay que tratar de que no se nos acumulen, que no se nos acumulen morosos. En el primer momento que vemos acumulación de morosos, tenemos que trabajar con la dirección de los consorcios para buscar planes de salida, ¿correcto? Refinanciaciones automáticas. Recuerden que siempre en Argentina cobra el que llega primero, el que pierde es el que llega último. Por lo cual, si uno no hace una acción preventiva buscando refinanciaciones, opciones, lo que va a pasar es que se van a empezar a acumular gente que impaga y todo el costo va a trasladarse, como pasa normalmente en Argentina, a los cumplidores. Es decir, los no cumplidores se benefician porque quedan ahí en el marasmo de la nada, de no pagar, y los cumplidores cargan toda la responsabilidad de financiar al resto. Por lo cual, tener planes activos de refinanciación y convencer a los consorcios que lo hagan, fundamental. Segundo, tratar de tener medidas preventivas con los que no pagan, y creo que hay una sola fórmula de hacerlo, más allá del esquema legal, que es ser muy proactivos en la publicación e informe de los que no pagan. Yo veo, especialmente de los clubes de campo y los countries, que son como si fueran libros los que no pagan. Es decir, técnicamente se publica muy grande, ¿correcto? Y en todos lados, los que no pagan. Nosotros tenemos que hacer que el que no paga tenga un castigo social cuando sube el ascensor y que todo el mundo diga, este señor implica que yo no puedo mejorar mi edificio porque este señor que veo en auto, que veo que se va de vacaciones, que veo que se compra ropa, no paga y es insolidario con sus vecinos. Es la forma eficiente, económica y efectiva de actuar sobre aquellas personas que no cumplen aún teniendo las posibilidades. Pero ¿dónde hay que poner el ojo? En materia de gastos. Hay tres elementos. Las encuestas son clarísimas en la Ciudad de Buenos Aires. Salud, economía y seguridad. Si uno ve las encuestas, entre los tres, en la primera opción más votada, después la segunda es como el 80%, seguridad y como el 80% economía. Seguridad, economía y salud son las tres cosas que le preocupan a nuestros clientes. Y hacia ahí tenemos que dirigir nuestros gastos. ¿De qué forma? En seguridad, obviamente hay que buscar seguridad preventiva. Para el que la tiene en forma física, tratar de tener un plan alternativo para reducir los gastos a través de una seguridad digital, ya sea con monitoreo, sin monitoreo, con lo que sea, pero es el camino y va a pasar, porque solamente van a poder tener seguridad física aquellas torres muy grandes, de una gran cantidad de departamentos y despensas muy altas, pero el perfil del edificio medio yo lo veo como imposible que pueda mantenerlo en el tiempo. Y que con las herramientas tecnológicas van a abaratar el costo, van a tener mucho más control y es bastante disuasiva la seguridad digital. ¿Por qué? Porque hace que el que quiere intrusar, el que quiera cometer un delito, lo piense dos veces y vaya uno que no la tenga, algo tan simple como eso. Segundo, el tema de todo lo que tiene que ver con el tema salud. Yo recomiendo, hay distintas acciones como hay compañías que te envían líquidos sanitizantes, acciones de tipo que haya alcohol en gel, etc. Todo eso tiene que estar presente. Más allá de que estamos en una etapa de reducción significativa de los casos. ¿Por qué? Porque va a implicar que el administrador se preocupa por la salud de sus clientes. Y eso es más importante que lo que pueda implicar esto en un escenario de reducción significativa de la pandemia, como pasa hoy en día en la Ciudad de Buenos Aires, que está terminando esta primera etapa. Implica una cosa más importante. Implica que nosotros nos preocupamos y nos ven como gente preocupada por la salud de nuestros clientes. Y por último, la economía, que es la clave. Los consorcistas van a ver la caja de nuestros edificios. Por lo cual, todo lo que podamos postergar en materia de obras no críticas a través de financiamiento de proveedores, hagámoslo. Es decir, todo lo que podamos patear, 30, 60, 90 días, 120 días en un caso extremo, y tenemos esa posibilidad sin alterar los costos de nuestros proyectos, hagámoslo. ¿Por qué? Porque es la forma de hacernos de caja. Y nos van a medir, y nos van a renovar la confianza en nosotros. O vamos a poder capturar nuevos clientes si nos podemos mantener la caja bajo control. Y tenemos un plan para reducir esto. ¿Por qué? Porque lo que la gente no tolera es el permanente crisis financiera de no tener caja y pedir permanentemente aumentos. Eso no es aceptable. Por lo cual tenemos que manejar la caja como fuera el principal activo que tiene un edificio. Y sé que ustedes lo hacen muy bien. Conclusiones.
manejo financiero, como dijimos, tema crítico, tratar de postergar pagos, tratar de financiarse con proveedores. Segundo, la atención en seguridad, buscar formas inteligentes, formas tecnológicas son muy importantes. Tercero, muy importante, eliminar cualquier inversión no esencial. Ejemplo, algo que tiene mucho efecto, porque la gente lo ve, cambiar el palier, cambiar los espejos, cambiar el espejo ascensor, etcétera, etcétera. En un contexto recesivo como que viene, puede verse como un gasto superfluo y que creer que el administrador no se preocupa mucho por las cosas importantes y se preocupa por las cosas superfluas. Por lo cual tendría mucho cuidado de no cambiar las plantas, échenle más agua, vean cómo lo hacen, pero tratar de no cambiar cosas que no son esenciales, porque la gente es muy sensible hoy al gasto que no es esencial. Lo ve en la vida de las personas, cuando ve el gasto de los argentinos, y lo va a ver también en el edificio. Por lo cual, concentrarse en gastos esenciales, tratar de manejar la caja, manejar la salud y las inversiones eficientes, es un tema crítico. Y para finalizar, como decía Sir Winston Churchill, la clave de una buena conversación es agotar el tema y no los interlocutores. Por lo cual, en esta parte final, le voy a dar la palabra a la doctora Rossi, la gerente general de Previn, para las conclusiones finales y seguramente luego tenemos la respuesta. Así que, doctora Rossi, le paso a usted la palabra y lo dejo para que usted se conecte. Bien, bueno, gracias Claudio, siempre muy preciso. Después, si te llegaron preguntas, cuando yo termino, nada, es cortito, simplemente agradecerles por la participación, un poco contarles cuál es el objetivo o el fin de la creación de esta comunidad de administradores que lanzamos en esta primera charla. A lo largo de todos estos meses, nosotros vimos que la seguridad, la salud, el control de caja del administrador eran temas muy sensibles y nosotros realmente, después de tantos años de trabajar juntos, donde ustedes son nuestros principales socios y donde realmente no vemos un futuro de Previn sin los administradores, creemos que tenemos que acompañarlos y este espacio es un poco para eso. Hoy arrancamos con este tema de economía y finanzas, que es un tema bastante sensible, que seguramente ustedes habrán tenido muchas charlas de esto, pero bueno, siempre es bueno tener distintas miradas, distintas visiones. Y por otro lado también contarles un poco, digamos que tenemos distintas herramientas, por ejemplo, hace 3 meses lanzamos lo que es la superfinanciación Previn, o el Previn de 6 y 3, que son cuotas para financiar el tema de reparaciones o medidas correctivas urgentes que puedan surgir en el consorcio. Obviamente hoy en día la demanda en lo que tiene que ver con los servicios esenciales, ya sea la luz, el gas, incendio, se vieron en aumento por una cuestión de que la gente, los niños, estaban en sus casas la mayor parte del día, por lo cual eso provocó un aumento en la demanda respecto a determinadas situaciones que ustedes tuvieron que afrontar y encima afrontarlo de una forma remota, desde sus casas, muchas veces sin poder ir a ver los edificios, o muchas veces dependiendo del criterio del encargado o con encargados con horarios reducidos en los edificios. Por lo cual, este espacio es un poco para eso, para ayudarlos, para asesorarlos, para decirles aquí estamos, para contarles de nuestro equipo de trabajo. Hoy nos acompañan también en la charla todos nuestros ejecutivos de cuentas que están siempre a disposición y realmente agradecemos enormemente su esfuerzo día a día, porque realmente hemos atravesado meses complicados y sin embargo hemos tratado de aportar todo lo que esté a nuestro alcance desde el punto de vista de herramientas financieras, comerciales, acompañarlos, digamos, en esta problemática de ustedes respecto de la administración de los gastos. Así que bueno, nada, simplemente agradecerles. Tenemos obviamente muchos productos relacionados con la tecnología que también estamos lanzando con Guardia Digital, pero bueno, eso después lo pueden ver realmente con sus ejecutivos de forma personalizada y estar a disposición. Hoy es la primera charla, seguramente en unos días también haremos otro tipo de charlas asociadas a otras problemáticas, así que les agradezco la participación. Voy a pasar a Claudio ahora para que responda las preguntas que nos hicieron vía el chat de WhatsApp y los dejo a disposición de lo que necesiten con todo nuestro equipo acá de trabajo y les agradezco a todos por la participación. Muy bien. Vale. Muy bien. Acá estoy viendo algunas preguntas que llegan. A ver. Ahí estamos. Muy bien, estoy viendo acá algunas preguntas que llegaron a mi email. A ver, la primera. ¿Qué factibilidad observa usted de un acuerdo con el
FMI, Fondo Monetario, por las deudas a vencer en el 2021 vencen. Bien, yo creo que tiene alta factibilidad esencialmente porque no se puede defaultear al fondo y porque además no queda otra opción. Por lo cual, ante el precipicio, creo que esto va a pasar. La segunda es si existe una tendencia hacia la seguridad digital, de los edificios, ¿cuál sería un camino para reducir el impacto de la inversión inicial en equipos? Nosotros estuvimos viendo que la instalación de los equipos al inicio tiene un costo importante, eso es obvio, pero bueno, yo creo que los proveedores de seguridad digital tienen que proveer de sistemas y de productos que permitan financiar ese impacto inicial, porque la reducción de gastos es muy significativa. Yo creo que es un proceso irreversible que va a pasar y seguramente ustedes de acá a 5 años serán todos expertos en seguridad digital, porque es la forma inteligente que se usa en el mundo y aquí. Generalmente las seguridades físicas que hay en grandes edificios, oficinas corporativas, pero no en edificios particulares. A ver, la tercera, y esta creo que es la última. Sí. Imagina edificios a futuro funcionando de forma automatizada, control en forma remota. Bueno, realmente esto es una pregunta, es muy difícil esta pregunta. ¿Cómo imaginarse, por ejemplo, si un edificio sin encargado a futuro? Bueno, yo creo que finalmente esto va a pasar. Es decir, yo creo que de acá a 5 años, de acá a 10 años, Argentina tiene siempre muchas regulaciones sindicales. Lo vemos en las fintech, en las compañías financieras, ¿no? Que siempre tratan de buscar elementos para bloquearlos, trabarlos. Pero la tecnología reduce su costo de forma tan significativa y aumenta su funcionalidad, que yo creo que imaginar edificios controlados centralizadamente, con seguridad, con sistemas hasta de incendio que puedan manejar de forma autónoma, con compañías que se encarguen de la administración y no los consorcios, que todo el tema de la limpieza, etcétera, ustedes lo gestionen con compañías y no con un encargado que es un elemento sindical de una persona más rica de la Argentina, además es el sindicato de porteros. Bueno, eso realmente no es viable en el largo plazo. Eso tiene que cambiar y créanme que va a cambiar. Bueno, acá quedan algunas preguntas más que seguramente las responderé por mail. Les pido por favor a todos que dejen sus datos. Me ha pedido la doctora Rossi que recuerde esto de dejar sus datos en el 11 55 83 10 59 o en info@previn.com.ar. Ustedes recibirán un hermoso regalo y información complementaria. Y cualquier duda que tengan la pueden enviar aquí, que con gusto les responderé por mail. Y agradecerle su tiempo. Ha sido una experiencia muy agradable. Le agradezco a la doctora Rossi, al licenciado Federico, que me ayudó con la presentación. Muchísimas gracias.